Seguramente, más de uno de los siguientes nombres te resulta familiar: marihuana, niños santos, ayahuasca, shangá, bufo alvarius, mescalina o peyote, amanita muscaria, LSD o salvia divinorum, entre otras tantas que se nos escapan de nombre. Todas las sustancias mencionadas anteriormente se invierten en un campo semántico que adquiere un nombre dependiendo de quién lo enuncie. Algunos le llamarán drogas, sustancias psicotrópicas, alucinógenos, sustancias enteógenas, medicina ancestral. Y para un creciente número de personas, estas sustancias se enmarcan en un contexto sagrado, ritualístico y de proporciones divinas, llamándole así medicina sagrada. La definición que cada quien le dé a estas sustancias depende del contexto y la relación que haya tenido con estas. Para un buen número de personas, estas sustancias son vistas como drogas dañinas y su consumo puede traer grandes riesgos a la salud, como adicciones, daños neuronales o fallas directamente a algún órgano, y además pueden traer como consecuencia ruptura social, haciendo que los consumidores sean más introspectivos y generen conductas antisociales, como robo, violencia e incluso asesinato. Y no es para menos, ya que una vez que se consumen estas sustancias, la mente y los sentidos se alteran, disminuyendo unos y aumentando la capacidad de otros. Hay quienes reportan amnesia al consumir estas sustancias y pérdida de control de las extremidades y del cuerpo en general, realizando actos que no harían en un estado no alterado. Las sensaciones que se experimentan al consumir estas sustancias resultan muy placenteras y cuando el efecto termina, se desea volver a ese estado, volviendo a los consumidores dependientes de dichas sustancias. O al menos, eso es lo que la ciencia y miles de testimonios describen al momento de hablar sobre el tema. Hay otras personas que, en contraposición de la visión hegemónica de estas sustancias, no las ven como drogas y mucho menos hablan sobre adicciones, aunque sí permiten un cambio en patrones sociales, pero siempre para el beneficio del individuo. Estas sustancias, más allá de ser drogas recreativas, permiten al individuo que las consume conectar con la naturaleza, ser más conscientes de su propia existencia y tener mayor claridad mental para así resolver internamente un problema emocional que ha arrastrado por mucho tiempo. También se han dado testimonios de individuos que han superado emocionalmente la pérdida de un ser querido, conflictos familiares, de pareja o sociales, e incluso enfermedades del cuerpo como dolores musculares, colitis, migraña, depresión, tristeza y otras enfermedades que, clínicamente, se han vinculado con el estrés laboral, con el entorno urbano y la interacción negativa entre personas. Por lo anterior, a este tipo de sustancias se le han dado connotaciones divinas y poderes que trascienden lo mundano y nos regresan al origen de todas las cosas. Más allá del carácter sanador, otras personas han reportado una conexión con entidades celestiales, dioses y seres de otros mundos y otras dimensiones. Estas entidades dan consejos, muestran la supuesta verdad de la vida y resuelven preguntas que la humanidad ha intentado resolver desde nuestros inicios, como ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es mi posición en este mundo? ¿O qué debo hacer para salir adelante? Y aunque muchas personas toman estas respuestas obtenidas como la verdad absoluta, otras olvidan lo que se les dijo, pero no olvidan la experiencia de haber trascendido de este plano por algunos instantes. Por ello, a estas sustancias se le conocen como medicinas sagradas. Aunque existe una tercera postura al respecto de estas sustancias, y esta tiene que ver con la desinformación y la falta de interés por el tema. A las personas que deciden no informarse ni experimentar son más susceptibles a creer aquello que los medios de comunicación o algún otro actor social les dice,
teniendo así una postura errante que debate entre lo bueno y lo malo. Es decir, en algunos momentos pueden creer que estas sustancias son buenas, pero en otros pensar que son muy malas para la salud pública. El problema de esta postura es que todas aquellas sustancias que alteran los sentidos se enmarcan dentro del mismo campo semántico. Por ejemplo, para estas personas da igual consumir cocaína, LSD, metanfetaminas, ayahuasca o niños santos. Todas son sustancias que alteran la mente y hacen daño al organismo. Para ello, primero vamos a diferenciar entre las sustancias que se consideran como medicina sagrada y aquellas que solo se consideran drogas recreativas, también conocidas como drogas duras. Armando Loizaga, en su artículo titulado "Las sagradas medicinas no son drogas", menciona que diversas plantas y hongos denominados psicotrópicos, que hoy están en la lista que prohíben su posesión para el consumo, han sido pilares fundamentales de los sistemas médicos de diversas culturas indígenas, desde el Amazonas y los Andes hasta las selvas de México y planicies de Norteamérica. Por otro lado, la definición de drogas duras no tiene que ver con características estrictamente cuantitativas, volviéndolas cualitativas. Por ejemplo, el nivel de daño directo y físico, dependencia y daño indirecto y social. Aquellas que reportan más daño y dependencia son consideradas como drogas duras. La madre de estas sustancias es la cocaína, ya que muchos consumidores reportan dependencia desde la primera vez que es consumida. Además que no se necesitan dosis muy elevadas para tener una sobredosis, incluso llegar a la muerte. Al pensar en drogas, la cocaína es la más temida, pero a su vez más amada y respetada. Después de la cocaína se encuentra la heroína, las anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, o mejor conocido como éxtasis, LSD, benzodiazepinas y barbitúricos, en ese orden. El origen de estas drogas duras es sintético, es decir, son diseñadas y producidas molecularmente por el ser humano, pero además son adicionadas con otras sustancias que potencian los efectos y crean mayor dependencia. Muchos de estos aditamentos no son aptos para el consumo humano, pero eso ya lo hemos escuchado una infinidad de veces. En los últimos años se ha generado una pandemia de fentanilo, también conocida como la droga zombie. Los consumidores reportan que sus efectos son 50 veces más potentes que la heroína y 100 veces más fuertes que la morfina, pero su riesgo de muerte por sobredosis es proporcional a sus efectos y solo en Estados Unidos se reportan 150 muertes por sobredosis al día por fentanilo. Por otra parte, la medicina ancestral proviene de plantas, hongos y animales, y las moléculas contenidas son de carácter natural y no deben ser mezcladas con ninguna otra sustancia, ya que esto podría alterar el resultado de la medicina. Además, no se han reportado casos de adicción o dependencia en aquellos que las consumen con fines de sanación, aunque siempre existe una línea muy delgada entre lo recreativo y lo ceremonial, y esto sucede cuando los asistentes o anfitriones de los retiros pierden el respeto por las medicinas y solo lo ven como un negocio muy lucrativo o un momento para distraerse con sus amigos. Hay diferentes reportes científicos que demuestran que la psilocibina, la sustancia activa de los hongos, no causa adicción ni dependencia, a comparación de otras drogas. Al finalizar los efectos, el consumidor tiene una sensación de calma y satisfacción que puede llegar a prolongarse durante varias semanas, y al paso del tiempo, muchos usuarios no reportan la necesidad de volver a consumir hongos psilocibe. Los efectos de la dimetiltriptamina, que es la sustancia activa de la ayahuasca, y al igual que los hongos psilocibe, no produce dependencia entre los consumidores. En resumen, las diferencias entre las drogas y la medicina sagrada son: la dependencia a las sustancias. Los casos de dependencia a la medicina sagrada son demasiado bajos o nulos a comparación de las sustancias denominadas como drogas duras. El carácter sintético o natural.
Todas las medicinas sagradas provienen de elementos naturales y no son manipulados químicamente por el ser humano, aunque haya personas que, con el afán de recibir mayor número de personas en sus ceremonias, realicen prácticas que van en contra de la tradición ancestral. El uso recreativo o de sanación. Las drogas duras como cocaína, solventes o metanfetaminas son consumidas por personas que buscan desconectarse de la realidad, por decirlo de alguna manera coloquial. Otros dicen que las drogas son una salida fácil a los problemas y permiten a la mente divagar, mientras que la medicina sagrada es consumida, en su mayoría, por personas que desean resolver algún problema o una situación con sus vidas y, aunque esto parezca muy ambiguo, los consumidores deben tener bien claro qué es lo que se desea resolver con el consumo de las medicinas sagradas. Su uso ancestral. Las medicinas sagradas han sido usadas por la humanidad desde hace milenios. Han sido plasmados los conocimientos y sabiduría que estas medicinas han aportado para el desarrollo de la humanidad. Algunos investigadores mencionan que el desarrollo de la inteligencia humana se debió al consumo de hongos psilocibe y otras medicinas que permitieron la expansión de los horizontes de la conciencia. Pero, ¿por qué existe tanta confusión hoy en día y por qué diferentes medicinas sagradas tienen la misma clasificación de las drogas? Cada país y región tiene sus propias leyes y restricciones respecto a la distribución y consumo de las sustancias activas de la medicina sagrada y, por lo general, son ilegales y punitivas que se penalizan con mucho tiempo de prisión. En México, todas las medicinas sagradas están prohibidas, aunque existen algunas licencias de portación y consumo por personas pertenecientes a alguna cultura o pueblo. Por ejemplo, el pueblo huichol en el estado de Nayarit tiene permitido el uso y transporte del peyote para sus usos tradicionales, mientras que el resto de la población puede recibir 2 años de prisión por cada cabeza de peyote que porten consigo. Las restricciones de estas medicinas alrededor del mundo, por lo general, tienen las mismas razones, ya que no tienen un valor terapéutico científicamente probado, provocan dependencia y su consumo pueden traer consecuencias antisociales y, lo más importante, representan un problema a la salud pública, además que promueven un mercado ilícito y narco. Aunque existen otras razones de peso político para mantener prohibidas estas sustancias, analicemos los puntos anteriores. Al no demostrar un valor terapéutico avalado, no se pueden considerar como medicinas y por lo tanto su categoría se mantiene como tóxica para el consumo humano. Pero, ¿cómo se puede experimentar con estas mismas si sería ilegal la adquisición por parte de alguna institución o laboratorio? Los trámites burocráticos para poder obtener alguna de estas sustancias de manera legal para la experimentación científica son muy laboriosos y por lo general son negados por el mismo gobierno. Además, que ponen en peligro a los investigadores con las autoridades. Pero, sobre todo, otras instituciones u organizaciones pueden tacharlos de pseudocientíficos solo por atreverse a realizar este tipo de investigaciones. Los tabús alrededor de estas sustancias para el sector científico son muy grandes y limitantes. Médicos, biólogos, micólogos y otros investigadores que se han atrevido a experimentar con este tipo de medicinas han sido acusados de charlatanes, estafadores y pseudocientíficos por la misma comunidad académica, y los libros que se han atrevido a publicar adquieren la misma categoría de ciencia ficción, autoayuda o de simples datos curiosos. Existen muchos antecedentes a nivel internacional sobre los efectos negativos y de adicción de las sustancias psicotrópicas. Sin embargo, aquellas sustancias que reportan mayores índices de violencia y accidentes viales son las que más se comercializan en el mundo. Son totalmente legales y puede consumirla cualquier persona que en teoría haya cumplido 18 años o más. Así es, estamos hablando del alcohol. Además, su alto poder adictivo y sus efectos embriagantes la vuelven la sustancia que más personas mata de manera directa o indirecta anualmente y mucha gente se niega a incluirla en la lista de las drogas. Por otro lado, el tabaco, que se comercializa mayoritariamente en forma de cigarrillos, es la sustancia que más daño causa al cuerpo, desde diferentes daños a los órganos hasta más de 50 tipos de cáncer.
después del alcohol, es la segunda causa de muerte por drogas y de igual manera que esta, muchos no la consideran como una droga. Después de estas dos sustancias, aquellas que causan más muertes son la cocaína y los derivados del opioide. Si comparamos los riesgos del alcohol y tabaco con los de alguna medicina sagrada, las diferencias son abismales. Pero entonces, si el alcohol y el tabaco son tan peligrosos, ¿por qué no entran en la lista de sustancias ilegales en la gran mayoría de los países? Bueno, esta es una pregunta con múltiples respuestas, pero también abre una mesa de debate que no ha encontrado una solución durante decenas de años, y una de las razones de por qué no ha sido prohibido tiene que ver con las ganancias multimillonarias que éstas generan alrededor del mundo. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ha tomado una postura firme y categórica en contra de la distribución y consumo del alcohol y tabaco. El narcotráfico ha tenido los ojos puestos a las medicinas sagradas desde siempre, sobre todo por la creciente demanda en los últimos años. Pero existe un gran obstáculo que no les permite que sean muy redituables como la cocaína, marihuana, anfetaminas o LSD, y el problema radica en la cantidad que un usuario puede consumir, ya que por lo general aquellos que consumen las medicinas sagradas no son usuarios recurrentes y no logran generar ganancias como aquellos que consumen otras drogas, aunque pese a la creciente demanda, el periodista Óscar Valderas describe que el negocio de los hongos y los cibios va en aumento y el narco no querrá de quedarse fuera. Y las comunidades indígenas como los nahuas, chinantecos, mixtecos, mazatecos y zapotecos han visto la irrupción del narco en sus territorios para apoderarse de sus recursos naturales. Un informe de la Guardia Nacional señaló a 2 cárteles mexicanos por robar peyote y hongos, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y apuntó que familias criminales ubicadas desde Zacatecas hasta Oaxaca han asesinado a defensores de territorios y cuidadores de hongos. A partir de lo anterior, surgen otras tantas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál será el rumbo para la medicina sagrada en los próximos años? ¿Se legalizará su consumo? ¿El narco se apoderará de este mercado? ¿Las grandes farmacéuticas privatizarán el uso de estas sustancias? ¿Qué sucederá con las comunidades indígenas que se oponen al uso recreativo de estas medicinas? ¿Perderán su carácter ceremonial? Justo la última pregunta es aquella en la que nos toca profundizar: el carácter ceremonial de las medicinas sagradas. En todo el continente americano se usaban estas medicinas para diferentes fines. Los chamanes, con quienes se han relacionado históricamente estas medicinas, han tenido un vínculo muy fuerte con ellas, y dentro de las jerarquías sociales de los pueblos prehispánicos, los chamanes eran vistos como sabios consejeros y formaban parte del séquito gubernamental. Los monarcas, en muchas ocasiones, recurrían al chamán para recibir orientación respecto a una decisión política o militar, y eran sometidos a las medicinas sagradas para recibir epifanías, es decir, poder recibir manifestaciones o revelaciones, y así poder tomar decisiones muy importantes. Aquello que los monarcas experimentaban durante esos episodios era respetado, y en algunos casos el consumo de estas plantas u hongos solo se limitaba a la realeza por la importancia y lo invaluable de las enseñanzas que éstas transmitían. Pero en otros pueblos y civilizaciones, estas medicinas servían a la población para ser curadas de alguna enfermedad desconocida, maldiciones o problemas psicológicos. Cabe resaltar que los enfermos mentales eran vistos como seres poseídos por algún demonio o alguna entidad malévola, y solo podían ser curados por chamanes en una ceremonia que involucrara a las medicinas sagradas. El consumo de estas medicinas no se podía llevar en cualquier momento ni en cualquier lugar. Debía realizarse en ceremonias auspiciadas por el chamán en momentos específicos de sus calendarios, y además debían llevarse a cabo frente al rey o alguna figura de la realeza, y tenían un lugar y tiempo específico dentro de las civilizaciones prehispánicas. Si bien
Es cierto que no se han encontrado evidencias de su uso en todas las civilizaciones prehispánicas. En aquellas que se ha demostrado, se guardaba una relación de respeto y vínculo con las creencias religiosas. Algunos autores, como Erika Buenaflor, en su libro titulado Ritos de purificación del curanderismo, menciona que el consumo de estas medicinas generaba un lazo entre el mundo terrenal y la fuente espiritual, facilitando la conexión con los dioses y con los lugares fantásticos sagrados descritos en los códices. Estos dioses, como se observa, ofrecían bondades a los consumidores, aumentando su fe y creencias. Por lo anterior, se le otorgó el nombre de medicina sagrada. El cambio de pensamiento que se ha reportado en los consumidores es muy notorio, sobre todo en los días posteriores al consumo. Se han reportado aumento de felicidad, superación de algún ser querido fallecido, mayor conexión por la naturaleza, amor por las demás personas, incluso aquellas que no forman parte de su círculo social o familiar, mayor empatía, amor por todas las cosas, superación de algún problema emocional y, aunque es más subjetivo, también se reporta un mayor aumento de conciencia. Esto quiere decir que la comprensión de fenómenos naturales y morales se vinculan para observar que todas las cosas y los seres vivos formamos parte de un todo que está interconectado. Si bien esa es nuestra forma de interpretar este aumento de conciencia, pero como se mencionó anteriormente, es subjetivo y cada quien lo interpreta a su manera. Sin embargo, creemos que estos cambios en la mente también fueron experimentados por las antiguas civilizaciones. Pero todo cambió una vez que llegaron las civilizaciones occidentales a América. Los dogmas cristianos contrastaron con las creencias prehispánicas y sus dioses, así como sus costumbres y rituales. Fueron inmediatamente clasificados como paganos por los evangelizadores. Los sacrificios humanos y el canibalismo fueron las señales de alerta perfectas para estigmatizar a la población y a sus gobernantes, ya que la tradición cristiana castigaba todo aquello que fuera en contra de sus rituales. Además que no permitía que existieran otros dioses que no fuera Dios Padre y Cristo. Aunque tradicionalmente se habla sobre una conquista, en realidad no lo fue. Más bien, fueron una serie de acuerdos y alianzas entre gobernantes prehispánicos y occidentales, que vieron beneficios económicos y políticos, aunque esto tuviera como consecuencias el sometimiento del pueblo indígena y una evangelización obligatoria que cobraba con homicidios a quien se opusiera. Con lo anterior, se fueron disolviendo entre sangre y sincretismo las prácticas y rituales que veneraban al peyote, a los hongos psilocibe, el cambó, el bufo alvarius y otras hierbas consideradas como sagradas. En el sur del continente americano sucedió algo similar, estigmatizando a la ayahuasca y en una forma diferente a la cocaína. Poco a poco, los conservadores de las tradiciones indígenas fueron muriendo por diferentes causas y así la cultura mexicana se fue transformando, hasta el punto en que los dioses como Tlaloc, Cinteotl, Quetzalcóatl y otros cientos solo formaban parte de las leyendas de los abuelos y ya nadie les rendía culto. Aunque esto sucedió en las zonas metropolitanas y de alto impacto social, ya que algunos pueblos indígenas, apartados en sierras y en la espesa jungla, si bien no se mantuvieron al margen de la colonización, sí lograron conservar algunas tradiciones y rituales referentes al consumo de medicina sagrada. Los ejemplos más representativos son los huicholes, que aún siguen celebrando y respetando al peyote, y los mazatecos de la sierra oaxaqueña, que se popularizaron en la década de los 60 del siglo pasado con María Sabina y sus niños santos. La Iglesia y el Estado durante el periodo de la Nueva España fueron uno solo, y todas las tradiciones y rituales prehispánicos, así como alabanzas y adoración a un Dios no cristiano, tenían consecuencias muy graves, desde una excomulgación hasta la tortura aplicada por la Santa Inquisición. Aquel que se atreviera a consumir, transportar o administrar en un ritual alguna de las medicinas sagradas era torturado hasta la muerte junto con todos aquellos involucrados. Incluso su familia y conocidos eran perseguidos por la misma iglesia hasta que desistieran del uso de estas.
Estas amenazas y prácticas de la Santa Inquisición pasaron a ser políticas públicas escritas en la Constitución una vez que México se independizó de España, y desde mediados del siglo XVIII no han recibido ninguna actualización ni modificación y siguen siendo ilegales por la justificación del daño que pueden causar a la salud. Sin embargo, esa no es la verdad. Esa es la visión cristiana. Los defensores y promotores de estas medicinas no han tenido un impacto muy fuerte debido a que los estigmas impuestos desde el siglo XVI por la Iglesia no han sido superados y la misma población que los sigue considerando como drogas temen porque sus hijos o familiares terminen en la adicción si llegaran a consumirlas. Aún queda un camino muy largo y muchas brechas que superar, desde los estigmas sociales hasta las leyes que restringen la investigación científica y el consumo para aliviar diferentes trastornos. Aunque no todo está perdido. Algunos diputados han realizado propuestas para despenalizarlas y así permitir una introducción informada y respetuosa del consumo de las medicinas sagradas, aunque esto tendría como consecuencia que el narcotráfico o la industria farmacéutica privaticen sus usos y su distribución. La farmacéutica Bayer, por ejemplo, ha estado trabajando en Estados Unidos arduamente para crear medicamentos basados en psilocibina, y no falta mucho para que se adueñe del cultivo y cosechas de estos en México, sin querer comprender que no existe mejor medicina que consumirlos directamente de la naturaleza, sin ningún proceso químico ni alguna supuesta purificación de la sustancia activa. El objetivo de este podcast no es alentar el consumo de la medicina sagrada ni generar curiosidad. Nuestro objetivo es informar y ofrecer una mirada alternativa a estas sustancias. La decisión es tuya y si estás pensando en consumir la medicina sagrada, debes tener presente las siguientes preguntas. ¿Por qué la consumiré? ¿Es realmente necesario que la consuma? ¿Quién me la suministrará? ¿Es una persona de confianza? ¿Cuánto tiempo durará? ¿En qué lugar se llevará a cabo el retiro? ¿Qué medidas de seguridad se llevarán a cabo? Y, lo más importante, ¿cuál es la experiencia de aquel chamán o neochamán que me suministrará la medicina? Eso es todo por hoy. Mi nombre es Germán Pereira y estás escuchando Muerte al Podcast. Muerte al Podcast. Ya, chingue su madre, cabrón.